Bendiciones, bienvenidos a este discipulado. Estamos aquí para poder iniciar un tema nuevo en este día. Estamos avanzando el libro de carácter de Cristo, la parte 2. Y en este tiempo usted ha estado recibiendo muchas enseñanzas, pero hoy específicamente vamos a estar hablando de un tema muy importante y es acerca de la alabanza y la adoración. Primero, entender que nosotros como hijos de Dios fuimos creados con un diseño específico, un plan, un propósito grande, pero en uno de estos propósitos está que nosotros seamos esos verdaderos adoradores. Así como tal vez ya en los anteriores temas hemos podido hablar de diferentes áreas para poder afirmar nuestro carácter en Cristo, tal como es el nombre del discipulado. Este tiempo vamos a estar enseñando acerca de la alabanza y la adoración. Primero vamos a partir de un punto fundamental que nos ayuda a nosotros a entender el propósito de por qué nosotros adoramos y el propósito de por qué es digno el Señor de nuestra alabanza y por qué es que nosotros fuimos diseñados para adorarle. Entonces vamos a entrar ahí en el texto. Si usted no tiene el texto, puede adquirirlo en nuestra iglesia para poder continuar aprendiendo y también para reforzar la enseñanza que usted recibe por este medio. Avanzando un poquito en esto, primero vamos a hablar acerca de lo que es el significado de la alabanza y la adoración. El significado de la alabanza como tal, para tener un concepto más claro, es que la alabanza es una expresión de admiración, de aprecio que tenemos nosotros hacia Dios. Es un reconocimiento del carácter, la naturaleza y el poder de Dios. Es decir, que la alabanza viene a elogiar, viene a reconocer quién Dios es para nosotros. En la alabanza nosotros reconocemos su grandeza, su fidelidad, la santidad que Él tiene, el poder que Él tiene. Si tal vez Dios se manifestó como un Dios restaurador, liberador, sanador en nuestra vida, por medio de la alabanza es que nosotros reconocemos ese carácter, esa naturaleza de Dios en nosotros. Mientras que la adoración, a lo contrario tal vez, o en complemento de la alabanza, tiene un significado diferente. Entonces, la adoración como un significado complementario, para que nosotros sepamos esto, es que la adoración no es una simple declaración, es una actitud de sumisión que incluye una participación del ser íntegro de la persona. Es decir, que en la adoración, a diferencia de la alabanza, nosotros sometemos nuestra humanidad, sometemos lo que somos terrenalmente, para que usted se entienda mejor, y dejamos que Dios se manifieste en esa esencia cuando nosotros rendimos nuestra voluntad a Él. Entonces la adoración no solamente es una declaración. Muchas veces, haciendo un paréntesis en estos ambos significados, como iglesia muchas veces, a pesar de que estamos en un lugar congregándonos, recibiendo la palabra, no valoramos estos tiempos de adoración y creemos que el adorar o el alabarle simplemente es como pasar un tiempo, declarar algo bonito, sentir tal vez algo emocionalmente, pero no solamente es el propósito que trae la alabanza y la adoración, sino que viene a traer una transformación por una manifestación del Espíritu Santo en medio de nosotros. Entonces, cuando nosotros lo alabamos, al reconocer quién es Él para nuestra vida, estamos dando un acceso a Dios a que se manifieste en esa área. Es decir, si reconocemos su grandeza, reconocemos su santidad, reconocemos la fidelidad de Dios, reconocemos todo lo que Él hace en nuestra vida y lo que tal vez aún no hemos visto, pero sabemos que Él lo puede hacer, estamos dando ese lugar al Señor para que Él se manifieste en esa área. Y eso cambia el estado de una persona, es decir, que trae transformación sobre nuestra vida.
Entonces, la alabanza y la adoración viene a ser más allá de una práctica, de un ritual, de una forma de entrar en la presencia de Dios, de una cultura. Viene a ser una experiencia para conectarnos al corazón de Dios. Entonces, esos son los significados que podemos nosotros desglosar. Y avanzando un poco más en esto, para entrar más profundo, podemos ver que nosotros como seres humanos, tanto hombre como mujer, fuimos diseñados para adorarle, fuimos diseñados para entrar en ese lugar secreto y conocer el corazón de Dios. Y todo esto viene a traer beneficios sobre nuestra vida, viene a traer cambios sobre nosotros, viene a transformar incluso lo que nos rodea, la atmósfera que nos rodea. Y eso es poderoso porque no es en una fuerza humana, sino que es Dios obrando a través de nuestra entrega en esa alabanza, en esa adoración que nosotros le damos a Él. Entonces, avanzando un poco más en esto, podemos ver de que dice lo siguiente: los cristianos no fueron salvados solo para servirle. Muchas veces nosotros nos conformamos con un estado de servicio tal vez estancado, para que me entienda mejor, donde hacemos lo mismo todos los días. Llegamos a una hora, hacemos una actividad, terminamos la actividad, al día siguiente lo mismo, a la misma hora, y cada día de nuestra vida, todos los años de nuestra vida, hacemos la misma actividad sin dejar que el Espíritu Santo se manifieste, sin darle el espacio a Dios para que obre en ese momento que estamos haciendo la actividad o el servicio. Entonces, esto es clave porque el ser humano no fue salvo solamente para hacer una actividad o cumplir un rol que a veces nosotros nos acomodamos a hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que vino a hacer Dios a través de la salvación también? Vino el Señor a traer salvación para que podamos adorarle, para poder entrar en esa intimidad con Él, en esa comunión con Él. Entonces, esto viene a ser para nosotros, para todos los hijos de Dios, viene a ser un acto de obediencia y de fe, viene a ser un acto de sacrificio. ¿Por qué sacrificio? Porque al momento que usted se rinde delante de Dios en un acto de adoración, usted está renunciando a lo que es, está renunciando a su voluntad, está renunciando a lo que su corazón quiere, a lo que su voluntad quiere, y está sacrificando algo para Dios. Y no solamente eso, haciendo un paréntesis en este punto, muchas veces nosotros en cualquier situación de nuestra vida vamos a ser probados. Y esa prueba puede que produzca en nuestro corazón el no querer adorar, el no sentir, como esa frase que alguna vez mencionamos, no siento adorar, no siento hacerlo, es que no me siento bien. Y eso es muy común cuando nosotros estamos sirviendo. ¿Por qué? Porque el corazón se aflige. Pero aquí viene lo poderoso que Dios transmite en su palabra, y es que la adoración es un sacrificio para Él. Y cuando nosotros entendemos esto, dejamos de lado las limitaciones, las excusas que muchas veces ponemos voluntariamente, voy a decirlo porque nadie nos obliga a ponerlas, pero lo ponemos para no adorarle, para no servirle, para no buscarle, para no rendir nuestra voluntad a Él. Entonces, la adoración y la alabanza son un acto, una manifestación de un sacrificio de nosotros delante de Dios. Entonces, esto trae beneficios y es poderoso porque a través de ese sacrificio Dios lo recibe en su altar y Él manifiesta su poder, manifiesta su gloria, su respuesta a través de un milagro, a través de una sanidad, a través de una liberación en lo que tú necesitas. Entonces, la alabanza y la adoración es un acto de sacrificio que cuesta. También podemos ver que esta alabanza y adoración requiere la sumisión de nuestro yo. Volvemos a lo mismo. Si nosotros en medio de una alabanza y una adoración en la iglesia, en nuestro tiempo de oración, en una reunión de casa de paz, en un discipulado, no entendemos que tenemos que someter a nuestro yo,
Lo único que vamos a buscar en ese tiempo es que nosotros seamos tal vez resaltando, exaltados nosotros, en vez de darle al Señor lo que le corresponde. Entonces, primero debemos entender que la alabanza y la adoración no es para un beneficio de nosotros solamente, sino que Dios quiere llevar ese sacrificio como perfume, quiere llevarse ese sacrificio que tú le puedes dar, que Él quiere que tú le des. Entonces, esto podemos entenderlo para poder darle lo mejor al Señor. También vemos que la alabanza y la adoración siempre glorifica a Dios y siempre debe glorificar a Dios. Aquí quiero enseñar algo. No está tal vez en el texto, pero algo que la palabra nos enseña hablando de la santidad cuando somos apartados para Dios. Hay sonidos y hay letras que muchas veces no exaltan a Dios. Muchas veces van a reconocer o van a exaltar tus emociones, tu carne, tu ego, y eso no necesariamente está exaltando y alabando a Dios. Entonces, una diferencia bien esencial que tenemos que hacer, lo menciono así porque yo también debo hacerlo constantemente, es que debemos aprender a seleccionar qué sonidos, qué alabanzas, qué adoraciones realmente, primero, exaltan a Dios, reconocen quién es Dios en nuestra vida. Número 2, glorifican a Dios, obviamente manifiestan el poder que Él tiene, la esencia, su carácter, las manifestaciones que Él puede hacer en nuestra vida, quién es Él, todo eso. Y número 3, que manifiestan el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros escuchamos sonidos que pueden ser tal vez agradables a nuestro oído porque cada uno tiene un gusto musical diferente, pero no necesariamente lo que estamos escuchando edifica nuestro corazón o exalta a Dios, porque pueden ser letras que hablan del pasado, del pecado, del dolor de una persona, de la culpa que uno siente después de haber pecado, de la soledad, y a veces son letras que básicamente no tienen un fundamento bíblico, son emocionales, son experimentales, que hablan de lo que uno tal vez siente, pero no están exaltando a Dios. Entonces, cuando escuchamos constantemente ese sonido en nuestra vida y no reconocemos a Dios en medio de nuestra alabanza y adoración, entonces ese tiempo que básicamente estamos adorando y alabando a Dios con esas canciones, no va a traer transformación en nuestra vida, porque no estamos reconociendo lo que Dios es, no estamos glorificándolo a Él, y eso no va a provocar que su presencia se manifieste. Sí puede mover nuestras emociones, sí podemos sentir de alguna manera esa sensación de quebranto, de lloro, de llanto, pero es más por un tema emocional, no tanto así porque realmente la presencia de Dios está en ese lugar. Entonces, algo que debemos aprender incluso en esto es aprender a seleccionar lo que realmente va a edificar primero nuestra vida, va a manifestar la presencia de Dios en nosotros y lo va a glorificar a Él. Entonces, eso es importante saber, haciendo un paréntesis en esta parte, porque no todo lo que escuchamos glorifica a Dios. No todo lo que nos gusta escuchar necesariamente va a traer un cambio, una transformación sobre nuestra vida o nos va a acercar más a Dios. Entonces es importante saber diferenciar esto para no caer en el juego del mundo, tal vez de la distracción, de que estamos haciendo lo correcto pero no hay frutos. Entonces es importante que tú sepas esto para que te edifiques, para que tengas cuidado con lo que escuchas, para que sepas que lo que también escuchas y recibes por medio de la música, de los diferentes tipos de ritmos que existen, puede traer transformación a tu vida, como también puede no hacer nada y no producir nada en tu vida. Entonces,
Aprende a diferenciar esto, en especial cuando vas a tener tiempos de intimidad con Dios. Aprende a preparar esa atmósfera, ese lugar, para que esos tiempos realmente te traigan cambios, te traigan transformación, traigan esa presencia que tú anhelas sentir y Dios se manifiesta en tu vida. ¿Ok? Entonces, avanzando un poco más en esto. La alabanza y la adoración requiere el despojarse de todo, el morir a la carne para conectarnos al Espíritu de Dios. Entonces, vuelvo a decirlo, es renunciar a tu yo, renunciar a tu voluntad, renunciar a tu pensamiento propio, a lo que tú quieres, para que Dios se manifieste en ese tiempo que tú le estás adorando a Él. También menciona que el adorar es rendirse completamente hasta perder la conciencia del ámbito natural. Es decir, que cuando entramos en una profunda adoración genuina a Dios, es un momento donde ya no es tu pensamiento prevaleciendo, tus preocupaciones, tus afanes, el cansancio que tal vez tenías en tu cuerpo. No, simplemente es Dios obrando en tu vida. Y es una presencia que renueva tus fuerzas, que trae paz, que trae gozo, que manifiesta el poder de Dios. Entonces, una señal podría decirse así, de que estamos haciendo la alabanza y la adoración de forma correcta, con una actitud correcta, es que llegamos a un punto donde ya lo natural que nosotros experimentamos ya no es lo importante, sino que lo importante se convierte en agradar a Dios, en buscarlo a Él, en reconocerlo a Él, y que ese intercambio de sacrificio que hacemos para Dios produzca frutos, produzca liberación, produzca sanidad en nuestro cuerpo, produzca manifestación sobrenatural, milagros, respuesta y todo lo que Dios tiene en ese combo que Él nos provee para poder acercarnos a su presencia. Entonces, podemos decir que Dios se manifiesta en una genuina alabanza y adoración, y es así como el diseño de Dios se cumple. Por eso vemos que en la palabra nos menciona en Apocalipsis, ¿no? Y que dice la palabra, los verdaderos adoradores se convierten, dice, en esas fuentes de vida que Dios busca, porque en Apocalipsis menciona, ¿no es cierto? Y dice la palabra que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, no solamente es una adoración pasajera o emocional, sino que es profunda y que nos conecta a la presencia de Dios. ¿Cuál es entonces la naturaleza de esta alabanza? Primero, entender esto. La alabanza y la adoración es como el cielo hidrológico, como el agua de los ríos, lagos y océanos que se evapora formando una nube que luego se condensa para descender como lluvia y de esta manera irrigar sobre la tierra para que sea fructífera y productiva. ¿Qué quiere decir? Como lo mencioné hace un momento, es un intercambio de un sacrificio que tú ofreces delante de Dios. Y ese sacrificio acumula en el cielo, para que se entienda mejor, esa nube que se condensa, que se espesa de tanto adorarle, de tanto exaltarle constantemente, día y noche, se condensa para derramar lluvia. Cuando una nube se condensa, usted mira naturalmente las nubes y uno sabe cuándo va a llover. Uno ve el cielo y ve las nubes ya negras, pesadas, condensadas, y uno dice, va a llover, y va a llover fuerte, porque ya es una señal que tú viste en algún momento cuando llovió. Y eso mismo produce nuestro sacrificio de alabanza y adoración. Nosotros entregamos ese tiempo en una actitud genuina, lo vuelvo a decir, con un corazón genuino de buscarlo a Él, y esa nube empieza a formarse, y cuando esa nube se forma, entonces está lista para derramar bendición, respuesta, lo que acabo de decir hace un momento, milagros, sanidades, liberación. Esa nube se prepara para derramar lluvia, y no cualquier lluvia, sino una lluvia que proviene de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y eso es poderoso. Por eso
los tiempos que tenemos para entrar en la presencia de Dios nunca deben ser tomados en poco. Muchas veces dentro de la iglesia en general, lo tomamos el tiempo de la alabanza y la adoración como un entretenimiento, como la preparación antes de la prédica, como el tiempo de desfogarnos del estrés, de la preocupación, y empezamos a danzar, que sí es una demostración de gozo delante de la presencia de Dios, pero no es el verdadero propósito. Entonces, cuando nosotros solamente lo visualizamos de esta manera y empezamos a hacerlo una práctica para no perder el hilo de que se tiene que adorar y se tiene que alabar, y sí, antes del culto siempre hay una canción que hay que poner y este es el esquema y el protocolo, no, simplemente ahí estamos encuadrando a la alabanza y a la adoración como un protocolo más y no va a producir nada. Por eso es que muchas veces no es valorado este tiempo y la iglesia como tal no entiende el concepto y el propósito. Entonces, cuando nosotros vemos que la alabanza y la adoración realmente viene a traer un cambio, una transformación sobre lo que nosotros estamos buscando incluso de parte de Dios, es cuando de verdad entramos en ese lugar secreto y Dios se manifiesta. Y es cuando experimentamos ese intercambio divino de parte de Dios y Él respondiendo a nuestra necesidad, porque es un medio, es un arma que Dios nos ha dado para poder, jalar las promesas, entrar a ese lugar secreto que tal vez en muchas actividades naturales que haces para acercarte a Dios no provocan nada, pero cuando tú lo adoras, entras a ese lugar, tienes acceso a ese lugar de su presencia. Entonces, la naturaleza de la alabanza y la adoración es ese intercambio que nosotros tenemos con el cielo y que Dios nos ofrece. Amén. Entonces, vamos a aprender también cuáles son las razones del por qué le alabamos a Él. ¿Cuáles son las razones de por qué tú le alabas, de por qué tenemos que alabarle? Sí, sabemos que es un propósito de Dios que puso en el hombre desde el principio, pero ¿por qué razón? Hay varias razones y vamos a mencionar las más importantes. Primero, número 1, porque Él se merece. Él es Dios, Rey y grande. Entonces, número 1 es porque Dios es digno de alabanza y adoración. Él es digno de ese sacrificio. Esa es la razón número 1. Número 2, temible en toda la tierra. También va dirigido hacia Dios, porque Dios, como es un ser tan grande, tan poderoso, Él es merecedor de esa ofrenda que podemos darle. Número 3, porque la alabanza y la adoración honran a Dios. Una manera de honrarle a Dios. Conocemos muchas maneras, conocemos las maneras tal vez naturales del servicio, el tiempo que le damos a Él, la entrega que le damos a Él, pero esta manera de honrar a Dios es poderosa. Entonces, cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios, no solamente entramos en su presencia, sino que al hacer eso honramos quién es Él, honramos su nombre, honramos ¿cómo se puede decir? La naturaleza de Dios en nuestra vida. Entonces, número 4, también una de las razones es porque Dios nos ordena. Es una instrucción de Dios para sus hijos, para toda persona que fue creada en esta tierra. Entonces es una instrucción y esto viene a todas las edades. Muchas veces uno dice, los niños todavía no, es muy joven, todavía no. Eso no viene a limitar edades. Es más, el adorarle debería ser desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces es un mandato, una orden de Dios para sus hijos, para poder entregarles ese sacrificio. Número 5, porque todos sus beneficios los recibimos. Es decir, porque todo lo que acumulamos en alabanza y adoración viene a manifestar beneficios. Viene a manifestar su fidelidad, los milagros, todo lo que esperamos ver y lo que nuestras fuerzas
no podemos hacer. Entonces, eso es parte importante de este beneficio, de por qué le alabamos a Dios. Número 6, por su bondad y misericordia. Número 7, por sus poderosas obras en toda la creación. Número 8, porque es bueno alabar a Dios. Y son muchas razones. Porque Él es digno, porque Él es nuestro Señor y Salvador, porque Dios se deleita en la alabanza de su iglesia, porque Dios habita en medio de la alabanza. La alabanza es hermosa en la vida de los santos. La alabanza se engrandece y engrandece a Dios en nuestra vida. La alabanza genera poder. La alabanza atrae la presencia de Dios. La alabanza abre los cielos para que nuestro anhelo en el Señor sea cumplido. La alabanza desata lo profético en nuestra vida, es decir, que da una guía. Muchas veces tú puedes orar y pedirle al Señor una dirección, y puede que el Señor en ese momento no te la responda, pero si tú entras en su presencia y lo buscas a Él, Él manifiesta ese ámbito profético sobre tu vida, se activa ese ámbito profético y Dios empieza a hablarte, empieza a darte la dirección que tú necesitas. Por eso es que nos lleva y desata lo profético. La alabanza genera alegría y fortaleza. La alabanza nos da la victoria en medio de las batallas, y la alabanza trae confusión y tormento en las tinieblas. Es decir, que la alabanza y la adoración es un arma poderosa de guerra. No solamente viene a mover nuestro corazón, no, viene a mover el mundo espiritual. ¿Por qué? Aquí voy a hacer un paréntesis. En el mundo espiritual, desde un principio, desde antes que Satanás cayera, siempre hubo una labor, voy a decirlo así, en medio de los cielos, donde los ángeles y ángeles asignados lo adoraban. Y hasta el día de hoy, la palabra dice que lo adoran. Le dicen santo, santo, santo. Y eso es parte del propósito de Dios para nosotros y en los cielos también. Entonces, ¿por qué hay una pugna en este ámbito de la alabanza y adoración? Porque Satanás buscó esa alabanza y esa adoración. Ese fue uno de los motivos por el cual su corazón se contaminó. Dejó él de hacer el labor que tenía que hacer, que era de alabarlo a Dios, y él quería recibir la alabanza y la adoración al nivel que Dios tenía. Él quería, es más, en pocas palabras, Satanás quería ser el dueño de la alabanza y la adoración, quería él recibir todo. Entonces ahí su corazón se engrandeció, se contaminó, y ahí fue donde Dios decidió desecharlo, ¿no es cierto? Por eso es que la alabanza y la adoración en nuestra vida no es casual. Esta produce una guerra espiritual, y cuando lo hacemos en el espíritu correcto, con la actitud correcta, con la revelación correcta de por qué estamos alabando, de por qué estamos adorando, entonces provocamos una guerra espiritual, y esto trae tormento, trae confusión a las tinieblas, porque es como darle un derecho legal a Dios de que Él se manifieste, de que Él pelee por nosotros las batallas, de que Él haga su manifiesta obra grandiosa en nosotros, en un milagro, en una sanidad, en la restauración de nuestra casa, en nuestra propia vida. Entonces viene a manifestar el reino de Dios, y eso es un arma, por eso es un arma de guerra. Entonces la alabanza y la adoración son poderosas en Dios. ¿Cuándo debemos entonces de alabarle? Desde que amanece hasta que anochece, es decir, en todo tiempo, en el día, cuando tú sales a tu trabajo, cuando estás en tu casa haciendo labores de casa, cuando estás estudiando, cuando estás en la calle, en todo lugar tú puedes alabar y adorar a Dios. Y esto no significa que tienes que ponerte una música y constantemente estar cantando las 24 horas del día. No, pero tus obras, tu corazón, tus actitudes, lo que tú eres y agrada a Dios, eso también es alabanza y adoración. Entonces, cuando tú tienes una vida de integridad, cuando tú vives en santidad, cuando tú peleas por agradar a Dios y no pecar,
buscas hacer la voluntad del Padre, estás orando, estás buscando hacer su obra, te estás alimentando de su palabra, estás teniendo tiempos de intimidad con Él. Todo eso provoca un sacrificio de alabanza y adoración para Dios. Entonces, diga conmigo, desde que amanece hasta que anochece, todo tiempo, todo el día, las 24 horas del día, Dios es digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Entonces, número 2, en todo tiempo que vivamos, en todo tiempo y circunstancia, en todo tiempo de depresión, en todo acto, en la congregación, en todo lugar debemos adorar a Dios. Muchas veces uno dice, pero no es el momento para hacerlo, pero no siento hacerlo, vuelvo al principio, no siento en mi corazón cantarle porque estoy triste, porque me pasó esto, porque perdí tal cosa, porque tuve una mala experiencia en mi trabajo, tuve un problema en mi casa y muchas limitaciones que pueden ser razones que se pueden excusar naturalmente, pero nada delante de Dios es una limitación para que tú busques su presencia. Y eso es algo que tú tienes que entender, que debemos entender, porque el enemigo va a usar la primera circunstancia, la primera situación difícil para que tú dejes de buscarlo, dejes de adorarlo, y eso es algo que tú no debes dar lugar. Tienes que visualizar esta enseñanza, una revelación mayor de que Él es merecedor de tu alabanza y tu adoración en todo tiempo. Cuando estás bien, cuando estás mal, cuando estás súper alegre, cuando no tienes ganas de nada, cuando aún tu corazón está afligido, ahí es tu mejor sacrificio. Ahí en ese momento es tu mejor adoración que puedes ofrecer a Dios. No permitas que el enemigo te quite esa bendición tan grande. No permitas que la circunstancia que estás atravesando te quite la bendición tan grande que hay para adorarle a Dios, para buscar su presencia. Y hay distintas maneras para adorarle. Entonces, vamos a entrar un poco en esto. Distintas formas para alabar y adorar a Dios. ¿Cuáles son estas distintas maneras? Primero es nuestra misma vida. Lo que les dije hace un momento, el testimonio de nuestra vida es un acto de alabanza y adoración a Dios. ¿Cómo tú te santificas para Dios? ¿Será que todavía luchas para compartir tu vida con el mundo o es que realmente ya decidiste apartarte para Dios? Lo que tú haces en tu vida, el testimonio que tú tienes, la forma en que tú vives es lo que agrada o desagrada a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a provocar una alabanza y una adoración genuina en nuestra vida? Agradando a Dios con nuestras actitudes, agradando a Dios con nuestras obras, con nuestras palabras, pensamientos, motivaciones, con todo lo que somos, agradamos o desagradamos a Dios. Entonces, tú decides, y esto es esencial, porque a veces uno dice, es que pastor, pastora, yo no soy músico, yo no sé cantar, yo no tengo buena voz, por eso yo creo que no soy adorador. Y tenemos un concepto diferente, un concepto mal empleado en ese sentido, porque el concepto de un adorador es alguien que busca estar en la presencia de Dios. No importa si tal vez no tienes el talento perfecto, no tienes desarrollada esa habilidad natural, algunos la tienen, algunos no, pero eso nunca va a ser una limitante para que en tu intimidad, en tu tiempo de oración, tú tengas ese tiempo de alabanza y adoración a Dios. Entonces, nuestra vida y nuestro testimonio son un tipo de alabanza y adoración. Otra forma es entregando nuestras ofrendas y lo que más apreciamos a Dios, involucrando todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando adoramos a Dios, esto quiero enseñarle, nosotros muchas veces hemos visto esto por tal vez tradición dentro de la iglesia, que adoramos a Dios sin ningún tipo de manifestación física. Cerramos nuestros ojos y empezamos a sentir lo que cantan los músicos, el ministerio de alabanza,
y estamos ahí como que meditando en la letra, en que me gusta, no me gusta, tal vez, no sé, pero no hay nada más que solamente una reverencia al tiempo de alabanza y adoración. Y eso no es adorar y alabar a Dios. Cuando vemos la vida de David, tal vez no está en este punto, pero vemos la vida de David y vemos que David sí era llamado un hombre conforme al corazón de Dios, pero también fue uno de los más grandes adoradores en la Biblia. ¿Y por qué es que él se hacía llamar como un hombre conforme al corazón de Dios? Porque David agradaba a Dios con todo lo que hacía, a pesar, sí, de su pecado, que se equivocó muchas veces. Pero él era un hombre que adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Por eso menciona la palabra que cuando David empezó a adorar a Dios fue tan extravagante su alabanza a Dios que quedó en ropa interior. Y yo pienso que en ese tiempo, para un rey, porque David era rey, para un rey no era algo peculiar que todos hacían, y me imagino que hasta era vergonzoso que le pase eso, pero David no le importó eso. David no se fijó en la reputación que iba a perder, no se fijó en lo que su esposa iba a decir, no se fijó en si él quería o no quería hacerlo de esa manera. Él dijo, esto es lo que le agrada a Dios y esto es lo que Dios se merece y esto es lo que yo le voy a dar a Dios porque es lo mejor que puedo darle a Dios. Entonces, cuando él hizo eso, él manifestó una extravagancia en su alabanza y eso produjo que Dios se agrade con su alabanza y adoración. Entonces, el alabarle a Dios viene a manifestar un acto y un respaldo físico, un levantar las manos, un quebranto, postrarse de rodillas, humillarse delante de Dios, manifestar pasión por adorarle, por exaltarle, aunque no tengas la habilidad, aunque no tengas la mejor voz, pero estás haciendo tu alabanza y adoración con todo lo que tú eres. Entonces, eso es una genuina alabanza y adoración. Cuando nosotros alabamos sin ninguna manifestación, es como decir gracias o te amo o te quiero sin abrir nuestra boca. Y no se puede hacer eso. Entonces, al manifestar tu alabanza y adoración con un movimiento extra de tu cuerpo, con manifestaciones de tu boca en voz alta, estás demostrando que realmente lo haces de todo tu corazón. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces debemos involucrar todo nuestro ser. Vemos también que podemos involucrar nuestro ser completo en el espíritu, alabando con la voz en alta, es decir, hablando en alta voz, declarando en alta voz, dando aclamaciones, cantando, levantando nuestras manos, estando de pie, batiendo nuestras manos, aplaudiendo, postrándonos, danzando en silencio, en llanto, con risa, con júbilo, con reverencia. Todo esto son diferentes maneras en las que podemos alabar y adorar a Dios. Ahora, dentro de esto, el Espíritu Santo a veces te lleva a hacer cosas extravagantes delante de Dios. Obviamente, siempre es guiado por la manifestación del Espíritu Santo, pero todo eso conlleva un sacrificio, porque en esas actitudes de reverencia, de alabanza, ya no es tu razón, ya no es tu manera de proceder natural, es el Espíritu que provoca que podamos obrar de esa manera. Entonces, eso agrada a Dios. También debemos entender que hay obstáculos en medio de la alabanza y la adoración. Y mencionando esto que es importante, ¿por qué obstáculos? Como lo dije hace un momento, el enemigo siempre va a pelear por quitar esa arma que tú tienes, por apagar esa arma. Entonces, ¿qué obstáculos va a poner en nuestra vida? Número 1, el pecado. Y esta es la razón por la que muchos, aún teniendo un buen talento, no pueden alabar a Dios. ¿Por qué? Porque su vida todavía no ha sido transformada y aún hay pecado en ellos. Entonces el diablo, mientras tú sigas en ese tipo de vida, en ese estilo de vida, el diablo seguirá teniendo el control de esa arma de guerra. Y esa arma
nunca podrá ser usada de la forma correcta. Entonces es un obstáculo que Satanás usa en medio del tiempo que deberíamos tener para Dios. Otro obstáculo es la autocondenación. Esto enfoca la atención sobre los defectos de nuestro yo y no se concentra en la obra de Jesús. Es decir, que todavía hay una culpabilidad que te distrae de la obra redentora de Jesús en nuestra vida. Otro punto es la mundanalidad. Esta es la participación de todo lo que el mundo ofrece. Es decir, que todavía no hay una santificación en esa persona. Entonces, es una manifestación del viejo hombre, del mundo, que todavía está latente en la vida de una persona. Ese es un obstáculo para la genuina alabanza y adoración. Otro obstáculo, conceptos equivocados acerca de Dios. Muchas veces vemos a Dios como un tirano y no como un Dios Padre. Y eso es parte de lo que a veces la religión nos hace creer, porque a veces pensamos de que el pecado que hemos cometido en algún momento de nuestra vida es más grande que la misericordia y el amor de Dios. Mientras que la palabra dice, no existe nada, ni el pecado, ni lo malo, más grande que el amor de Dios. Entonces, si no existe nada más grande que el amor de Dios, ¿por qué entonces creemos de que Dios no va a dejar que entremos en su presencia? No somos dignos. Y eso es un limitante gigante que Satanás pone en medio del hombre. Entonces debemos despojarnos también de eso. Número 5, de tradiciones religiosas, maneras religiosas en las que practicamos la alabanza y adoración que no necesariamente, como le dije a un principio, producen algo. Es más, no producen nada porque son tradiciones. Número 6, el orgullo que muchas veces hay en nuestro corazón. El temor al hombre. Esto es cuando en nuestra mente se centra el qué dirán las personas, el que nosotros permitimos más la opinión de lo que la gente habla que lo que Dios piensa de nosotros. Entonces eso también es un obstáculo. Y por último, la opresión satánica. Satanás siempre ha deseado que la alabanza sea para él. De esta manera es que cada vez que adoramos a Dios, Él impedirá que la alabanza que se ofrece a Dios sea genuina. Por eso es que Satanás se va a ocupar de traer distracciones, de traer reemplazos, de contaminar tu corazón, tu forma de pensar en esta dirección para que tu alabanza no produzca nada y no sea genuina. Cuando tú dejas que esto suceda, por más prácticas que tú hagas en la alabanza y en la adoración, tú vas a poder ver que no produce ningún fruto, no produce ninguna manifestación, porque básicamente estás haciendo una práctica religiosa. Entonces, todo lo que hemos hablado hoy día es parte de lo que tú debes guardar en tu corazón para ponerlo en práctica y hacer de la alabanza y adoración un estilo de vida y no así una tradición, no así una práctica religiosa, porque no es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, ¿qué produce la alabanza y adoración? Esto es poderoso. Son unos cuantos de los muchos beneficios que hay. Número 1, nos da fuerza, nos libera, nos hace entrar en la presencia de Dios porque Dios desciende y nos habla, nos prospera porque Dios abre los cielos, el Espíritu de Dios se manifiesta, atraemos su presencia a nuestra vida, preparamos el ambiente para la unción de Dios, creamos la atmósfera para la gloria de Dios, traemos sanidad sobre nuestro cuerpo, se manifiestan profecías, traemos rompimiento a la atmósfera de hostilidad, traemos confusión a toda manifestación demoníaca y producimos todo tipo de milagro. Es decir, que la alabanza y la adoración produce lo que en nuestras fuerzas y en nuestra humanidad no podemos hacer. ¿Por qué? Porque es una manifestación que tiene que venir del Espíritu Santo de Dios. Entonces, en conclusión, la alabanza y adoración son un arma de guerra, lo vuelvo a decir, porque va a provocar que tú pelees las batallas no en tus fuerzas, no en tu habilidad, no en tu sabiduría, sino bajo una guía
plena del Espíritu Santo y del poder de Dios en tu vida. Entonces, cuando tú entiendes esto y empiezas a cambiar tu forma de adorar y alabar a Dios, y entiendes que no estás haciendo una práctica religiosa, que no estás haciendo una obra en tu carne, que no es una cultura de la iglesia cristiana, sino que es un diseño de Dios para llevarte a experimentar ese poder, esa manifestación, es cuando tú vas a ver los milagros de Dios suceder en tu vida cuando le adoras. Entonces yo quiero que tú mantengas esta enseñanza en tu corazón. Y si no tienes el libro, lo vuelvo a decir, puedes adquirir este manual. Es de nuestro pastor principal, el apóstol Edgar Ortuño. Puedes adquirirlo en la iglesia para poder aprender más. Y en esta oportunidad yo quisiera orar por ti. Orar para que Dios sea manifestándose en tus tiempos de alabanza y adoración. Que todos los obstáculos que tú has tenido hasta el día de hoy, o tal vez en limitaciones que han venido sobre tu vida, en circunstancias no muy gratas, han producido esas limitaciones, que sean disipadas, que Dios sea guiándote a ser transformado en ese adorador que menciona la palabra en Apocalipsis, un adorador en espíritu y en verdad, un adorador que agrada a Dios, que sacrifica para Dios, que se consagra para Él, que hace la voluntad de Dios en su vida. Entonces, quiero orar por ti. Ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, en esta oportunidad yo te doy gracias porque hemos entendido que hay poder en la alabanza y en la adoración. Hay poder cuando tu iglesia, cuando tus hijos se acercan, Señor, delante de ti con una motivación, con un corazón correcto. Señor, en este momento te pedimos para que tu Espíritu Santo revele esta palabra a nuestro espíritu. Tu Espíritu Santo sea activando en nosotros una revelación mayor, un discernimiento mayor, para que aún sepamos qué es lo que debemos escuchar y lo que no deberíamos escuchar, y para que sepamos diferenciar, Señor, qué es lo que produce cambios y transformación sobre nuestra vida. Espíritu Santo, enséñanos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Enséñanos a ser adoradores que levanten sacrificio genuino delante de la presencia de Dios, y que ese intercambio de adoración, esa adoración genuina, provoque milagros, provoque respuesta, provoque liberación, provoque sanidad, provoque toda la manifestación de tu carácter y tu naturaleza en nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, hoy te entregamos nuestro corazón para que sea moldeado y transformado conforme a tu palabra. Señor, gracias yo te doy por cada persona que está viendo esta clase, que está viendo este discipulado, y te pido, Señor, que tú seas obrando en sus vidas, Padre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Si esta enseñanza fue de bendición para ti, te esperamos la siguiente clase. Tenemos una clase más para poder compartir, y realmente esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Continúa creciendo, edificándote, continúa con estos discipulados que van a traer transformación y van a edificar tu espíritu y van a hacer de ti una persona más semejante a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Si esta clase ha sido de bendición para tu vida y quieres hacer llegar una siembra especial o una donación voluntaria a nuestro Ministerio Centro de Vida Global La Paz, te invitamos que escanees el QR en pantalla para posteriormente orar por tu vida. Toda donación que usted haga llegar es para ayudarnos a extender el reino de Dios a través de estos discipulados. En este momento, permíteme orar por tus necesidades y bendecir tu siembra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo toda semilla que hoy tus hijos depositan delante de tu presencia. Declaro que tú desatas gracia y favor sobre sus vidas, y que toda semilla que ellos pongan delante de ti prospere al 60, al 80 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por tu donación. Que Dios te bendiga.